Bienvenidos chicos, chicas al canal de Pepa Bebé. Y hoy os traigo, mirad, este pelele para recién nacidos, ¿vale? Talla recién nacido, para salir del hospital, primera puestecita. Mirad, es muy fácil, es un básico. A partir de aquí se pueden hacer muchísimas cosas, pero este es un básico porque ya de por sí el hilo que hemos utilizado, que es de Rosa Craft, tiene este dibujito que le va haciendo ya como si fuera un dibujo de punto, porque tiene los coloritos que van saliendo, ¿vale? Que a mí me encantan. Yo le he puesto pelele arcoíris, me encanta cómo ha quedado. Yo os digo que esta es una madejita del color 530, ¿vale? Es algodón 100%. Os dejo abajo el enlace donde podéis clicar, nada más que cliquéis os llevaría a este hilo de algodón si queréis utilizar el mismo que yo he utilizado, ¿vale? Es de 50 gramos y tiene 180 metros. Tenemos con un ovillo, tenemos para hacer este tallaje de recién nacido, ¿vale? No olvidéis que es algodón 100%, ideal para los bebés y temporadita fresquita, ¿vale? Hemos utilizado, como os digo, un ovillito, hemos utilizado agujas del 3,5, se hace muy fácil y muy rápido. Y yo también he utilizado esta blondita que le he puesto de adorno en las terminaciones, cuellecito, manguitas y piernas. Eso es a gusto, si lo queréis dejar sin adorno y sin nada, pues también queda muy bonito porque el hilo ya en sí lo acompaña. Mirad la parte de atrás con sus 4 botoncitos en la parte trasera para que sea cómodo para el bebé, y aquí también le hemos puesto 3 botoncitos para que se pueda cambiar al bebé con mucha facilidad. Tiene una textura súper agradable, súper suave, ¿vale? No le va a dar calor ninguno al bebé, al contrario, es un algodón muy fresquito. Al estar trabajado en este punto, es un punto muy flojito y no le apretaría absolutamente nada a nuestro bebé, ¿vale? Pues os dejo aquí con el paso a paso, esperando que os guste muchísimo. Ya sabéis, preguntadme cositas si tenéis alguna duda, que os contesto siempre. Os dejo ahora mismo aquí cómo hacerlo. Empezamos la labor montando 56 puntos, ¿vale? Y vamos a hacer 4 vueltas a punto bobo, que son todas las vueltas del derecho, ¿vale? 4 vueltas. Ya tenemos las 4 vueltas hechas a punto bobo. Vamos a hacer ahora un ojal. Haremos 2 puntos del derecho. El primero lo paso sin hacer. Hebra, 2 puntos juntos del derecho. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y un punto del derecho, 5. 5 puntos se va a componer la tirilla, ¿vale? Ya tenemos aquí 5 puntos. A continuación vamos a contar hasta tener 9 puntos. 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Este será el delantero. Echamos hebra. Hacemos 2 puntos del derecho. Echamos hebra. Y ahora vamos a hacer los puntitos de la manga, que son 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Echamos hebra, 2 puntos del derecho.
echamos hebra y vamos a hacer los puntos de la espalda, que son 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. De nuevo, echamos hebra, 2 puntos del derecho y volvemos a hacer los puntos de la otra manga. Echamos hebra y hacemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Echamos hebra, 2 puntos del derecho, echamos hebra y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 son los siguientes 9 puntos, los del otro delantero. O de la otra, perdón, en este caso es espalda, ¿vale? Porque va abierto por detrás. Bueno, ya tenemos la primera vuelta de aumentos hecho con nuestro primer ojal. Vuelta del revés, toda entera del derecho. ¿Vale? Toda entera, hebras incluidas. Me quedo haciendo la vuelta del revés, estoy contigo en la segunda vuelta de aumentos. Segunda vuelta de aumentos, ¿vale? De aumento, que sería en este caso la tercera vuelta, porque ya hemos hecho la del revés. Y ahora ya nos va a guiar perfectamente todo el trabajito. Vale, empezamos. Recordáis que eran 9 puntos de la parte de la espalda. Ya tenemos aquí 1, 2, aquí dejo mi ojal que lo hice la vuelta anterior, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero ahora tendremos uno más, porque hemos echado una hebrita a la vuelta anterior. Entonces tenemos aquí nuestro calado, que va a ser que nos va a marcar. Siempre pasaremos nuestro calado y dejaremos siempre los 2 puntos que tenemos en el centro. Aquí echaremos hebra. Haremos estos 2 puntos y antes del calado próximo volveremos a echar hebra. Siempre dejaremos estos 2 puntos en el centro. Seguiremos trabajando siempre, cada vez tendremos más puntos porque estamos aumentando. Pero nos vamos a guiar por el caladito. Mirad, aquí tengo ya el caladito. ¿Veis? Lo paso, hago una hebra, hago los 2 puntos centrales y vuelvo a echar una hebra. Sigo trabajando los puntos. En este caso estoy trabajando el delantero. Y cuando llegue mi caladito, me va a guiar, que es donde tengo que echar la hebra de los aumentos de la sisa. Si ustedes os quedáis más tranquilas haciendo, aquí lo tengo ya, poniendo un marcador entre medio de estos 2 puntos, pues mejor. Mirad, paso esta hebra, echo hebra, los 2 puntos centrales, echo hebra y sigo trabajando los puntos de la otra manguita. Aquí tengo de nuevo el caladito, pues lo paso. Estos son los 2 puntos centrales, que aquí sería donde pondríamos, mirad, los marcadores. Suponiendo que ustedes queráis separar los 2 puntos centrales y saber dónde siempre echamos la hebra, pues aquí ponemos un marcador. Ya sabemos que tenemos que echar la hebra aquí. Paso el marcador. Hago los 2 puntos centrales. Aquí iría otro marcador para que nosotros sepamos que esos son los 2 puntos centrales, ¿vale? Ahora echaría la hebra y terminaría mi vuelta. Si preferís hacerlo así.
¿vale? Vuelta siguiente del revés. Y estoy contigo para hacer una vuelta más de aumento, porque tenemos que llegar a hacer en total, os lo digo, lo tengo aquí apuntadito, me parece que son 15 aumentos. Un total de 15 aumentos, pero ahora os lo digo, lo leeré bien y ahora os lo digo. Voy a hacer la vuelta del revés, que es toda entera del derecho, y vuelvo para deciros de nuevo otro nuevo aumento, y así seguiremos trabajando la vuelta que yo os voy a decir ahora. Vamos por el tercer aumento, y esto nos lo va guiando siempre los caladitos. Los caladitos que tenemos aquí nos lo va guiando, ¿vale? Bueno, vamos a hacer el tercer aumento. Hacemos primer punto, lo pasamos sin hacer. Sigo trabajando hasta que me encuentre con mi caladito, porque cada vez estoy teniendo un punto más. Y aquí tengo mi caladito. ¿Que queréis poner, como os he dicho antes, el marcador? Lo ponéis el marcador. Aquí he hecho hebra, tengo los dos puntos centrales y vuelvo a echar hebra. Ya voy por, este es un caladito, dos caladitos, y este es mi tercer caladito. Sigo trabajando hasta llegar al siguiente caladito. Este pelele es muy básico y muy sencillito de hacer. Aquí tengo mi caladito, hecho hebra, los dos puntos centrales y vuelvo a echar hebra. Hago los puntos de la espalda. Bueno, pues así vamos a trabajar hasta tener un total de 14 aumentos, chicos. Chicas, 14 aumentos. 14 huequecitos, 14 caladitos tendremos que tener, ¿vale? 14 caladitos. Aquí estoy llegando ya al siguiente. Aquí, mirad, me lo dice, me lo guía perfectamente el punto. El caladito, hecho hebra, los dos puntos del derecho centrales y hecho hebra. Sigo trabajando. Bueno, pues vamos a seguir trabajando de esta forma. Todo es punto del derecho, todo es punto bobo. Todas las vueltas, no tiene pérdida, y vamos a tener hasta 14 aumentos, teniendo en cuenta que vamos a hacer otro ojal a las 20 vueltas. Cada 20 vueltas haremos un ojal. 20 vueltas del último ojal, ¿vale? Os digo cómo contamos las vueltas, que es muy fácil. Mirad, voy a terminar esta vuelta. Ya la tengo terminada. Y aquí me están llegando hilitos de otro color. Bueno, pues mirad, aquí tengo mi ojal terminado, ¿vale? Pues que se ve aquí, esta hebrita por encima, estas son las dos primeras vueltas que tenemos que contar. 2, ahora tengo esta con esta, 4, ¿vale? Y así, cuando tengamos de esto 2, 4, 20 vueltas en total, volveremos a hacer otro ojal. Cada bugoncito de esto son 2 vueltas, ¿vale? En el punto bobo, cada hilera que vemos así son 2 vueltecitas. Entonces contamos aquí estas dos primeras y estas dos serían la casi 4, ¿vale? Imaginaos que está aquí. Bueno, pues estos serían 2, 4, 6, 8, etcétera. Pues desde aquí contamos la que hace 20 vueltas, haríamos otro ojal. Y vamos a hacer 14 aumentos, ¿vale? Que nos va guiando los caladitos que tenemos. ¿De acuerdo? Estoy contigo en cuanto que tenga los 14 aumentos. Corazones, ya tenemos los 14 aumentos, ¿vale? Ya tengo 14 aumentos. Mirad qué bonito los colores que van saliendo del hilito. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cerrar las mangas. Voy a tejer el delantero. Tejo el delantero normal. Aquí ya tengo un ojal también que hice, ¿vale? Tejo el delantero normal hasta llegar a los dos puntos centrales que tenemos entre hebra y hebra. Bueno,
pues uno irá para cada lado. Uno irá para el delantero, esos dos puntos centrales, y uno irá para la manga. Os lo digo ahora mismo que estoy llegando. Bueno, aquí tengo los dos puntos centrales. Este corresponde al delantero, ¿vale? Este corresponde al delantero. Y ahora tenemos que empezar a cerrar todos estos que son de la manga. Cierro el primero, que es este. Y voy cerrando todos los puntos de la manga, porque es manga cortita. El cierre siempre se hace muy flojito, ¿vale? Sin tirar, para que no nos quede fruncidito. Todos estos puntitos voy a quedarme cerrando hasta llegar a los dos puntos centrales que tenemos aquí, entre medio de las dos hebras. Ya he cerrado y estoy aquí en los dos puntos centrales de donde termina la manguita. ¿Lo veis? Aquí están los calados, los dos puntos centrales. Bueno, pues voy a cerrar uno de los dos puntos centrales. Este lo tengo que cerrar. Termino el último, cojo el siguiente y cierro uno de los dos puntos. Ya tengo en mi aguja un punto de los dos puntos centrales más los puntos de la espalda, que voy a tejerlo hasta llegar a los dos puntos centrales de la nueva sisa para cerrar los de la otra manga, ¿vale? Voy a hacer los de la espalda y ahora estoy contigo para cerrar lo de la otra manga. Ya tenemos aquí una manguita cerrada que la hemos hecho los puntos de la espalda y estoy aquí ahora justamente en los dos puntos centrales que es con este, que me lo he hecho ya, vale, aquí. Estos son los dos puntos centrales. Bueno, pues uno va para la espalda, ¿vale? Este va para la espalda. Y ahora voy a cerrar a partir de aquí, voy a cerrar todos los puntos de la manga. Este es el segundo de los puntos centrales. Un momentito, que grabar y tejer, no sabéis el trabajito que cuesta. Bueno, yo encantada, quiero enseñaros todas estas cositas que yo sé y compartirlas con todos vosotros. Voy cerrando, me quedo cerrando todos los puntitos de la manga hasta llegar a los dos puntos centrales del próximo calado. Ya sabemos que tenemos que cerrar. Uno de ellos va para la manga, que lo cerraremos, y el otro va para el delantero. Ya me quedan solamente los puntos del delantero en mi aguja, que los voy a terminar de tejer. Y ahora ya vamos a trabajar con los puntos que nos quedan en nuestra aguja, que es el cuerpecito del pelele, ¿vale? Bueno, pues vamos a trabajar la vueltecita que me corresponda, que yo os la diré en un momentito en cuanto que vuelva, cuando yo vea qué tamañito le doy, ¿vale? Cuando yo vea el tamañito que le doy, estoy contigo y te digo cuántas vueltas hemos dado tejiendo los puntos que tenemos ahora mismo en nuestra aguja, que es los dos, perdón, he dicho delantero, no, y es la espalda. Esta es una espalda, esta es otra espalda y este es el delantero, ¿vale? Porque esto va abrochado detrás. Y aquí tenemos las manguitas. Mirad, esto va así. Mira qué coqueto, qué mono, qué mono. Monísimo, me gusta cómo está quedando. Bueno, pues voy a tejer a punto bobo todos los puntos que tengo en mi aguja ahora mismo y os digo en un segundo cuántas vueltas hemos dado, ¿vale? Voy a desayunar, que no he parado aún para desayunar. Voy a desayunar y estoy contigo siguiendo haciendo lo que nos queda de cuerpecito. Esto es un pelele muy básico. Aquí lo que adorna prácticamente es el hilo, el colorcito que le estamos poniendo al hilo, porque nos está quedando, a mí me encanta cómo está quedando de lindo.
tienen mucho surtido de hilos, ¿vale? De colores, ¿vale? Podemos elegir varios colores, ya os lo comentaré. Vale, bueno, pues como lo he dicho, paro un segundito, desayuno y estoy de nuevo contigo. Hemos trabajado el cuerpo y hemos hecho en total 38 vueltas. 38 vueltas, que mide 10 centímetros y medio. 10 centímetros y medio, 11 aproximadamente, ¿vale? Bueno, desde que empezamos a comenzar el cuerpo. Una vez que hemos hecho estos 38 vueltas, en la vuelta 39 hemos cerrado 5 puntos en el comienzo, que es lo que es la tirilla de la botonadura que vamos nosotros a hacer para nuestros ojales, ¿vale? 5 puntos hemos cerrado. Una vez que hemos cerrado esos 5 puntos, hemos metido todos los puntos en un hilo auxiliar. Y una vez que tenemos los puntos todos metidos en un hilo auxiliar, hemos separado las partes. Yo tengo aquí ya mis particiones hechas. ¿Cuánto tenemos que dejar para cada lado? Pues vamos a ver. Os digo, una vez que cerremos los 5 puntos de la espalda, tenemos que contar a continuación 17 puntos más. 5 puntos más 17, 22 en total. Y ponemos nuestro marcador. Y aquí hacemos lo mismo. Contamos 22 puntos y ponemos nuestro marcador. Y en la parte del delantero nos quedarán 44 puntos. ¿Vale? Bueno, pues una vez hecho esto, el hilo lo hemos cortado, ¿vale? Vamos a meter la aguja para seguir trabajando independientemente lo que es ya la espalda del delantero. Y os digo cómo lo hacemos. Bueno, tenemos preparado de esta forma nuestro pelele y vamos a meter la aguja desde izquierda a derecha, ¿vale? Entonces empezamos metiendo nuestros puntitos de donde tengo el marcador, sin quitar el hilo. Con un poquito de paciencia vamos metiendo todos los puntitos en nuestra agujita. Para que se enfoque bien en la cámara lo estoy haciendo con mi mano izquierda y yo soy diestra, ¿vale? Para que lo veáis bien. Voy a tardar un poquito sin que me quedo. Bueno, le doy la vuelta. Ya sabéis ustedes que es de izquierda a derecha, ¿vale? Por el derecho de la labor. Meto todos los puntitos. Y cuando este es el último, de este lado de la espalda, ¿vale? Dejo esto que es lo que he cerrado y sigo metiendo los puntos de este otro lado hasta llegar a mi marcador. Vale, bueno, pues me quedo metiendo los puntitos y ahora continuamos. Ya los tengo metidos y he tirado de los hilos para dejar aquí más margen, ¿vale? ¿Qué hago a continuación? Voy a cortar este nudo donde tengo el hilo anudado y tiro del hilo donde tengo los puntitos metidos en la aguja. Lo saco y aquí hago exactamente lo mismo. Ya si quiero puedo quitar el marcador. Y ahora este hilito se me quedan metidos los puntos del delantero. Le voy a hacer un nudito para que no se me salgan. ¿Vale? Y ahora empezaremos a hacer los menguados de la ingle con nuestra espalda. Cojo mi hilo. Esto lo separo. Cojo mi hilo que lo tengo aquí. Y voy a trabajar los menguados de la espalda. Cuando llegue aquí a este hilo que corté de los puntos que cerré, le haré un nudito con mi mismo hilo que llevo, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer 5 puntos
y menguaremos 1. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cogemos 2 puntos juntos. Esto lo haremos en todas las vueltas del derecho, ¿vale? Seguimos trabajando del derecho de la labor. Sigo trabajando a punto del derecho. Todo será a punto del derecho, como hemos estado trabajando hasta ahora. Y ya llego aquí donde tengo los menguados. Bueno, pues ya ahora voy a hacer el siguiente punto apretando bien este, ¿vale? Este último lo aprieto bien. Hago este punto. Y aquí tengo la lazada, ¿vale? Pues aprieto bien para que se me quede unido. Y le hago 2 nuditos con la lazada que yo llevo. 1 y 2. ¿Vale? Sigo trabajando y 7 puntos antes de terminar tengo que menguar o coger 2 de una vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me quedan 3, hago 3 y cojo 2 puntos juntos. Y sigo trabajando los 5 últimos. Vueltas del revés de la labor, toda entera del derecho sin menguar absolutamente nada. Ya paso el primero sin hacer y sigo trabajando todo del derecho. Cuando llegue al final de la labor, voy a hacer otro pequeño nudito para que no se me afloje este primer punto. Hago un nudito con el comienzo de nuestro hilo, ¿vale? Y volveremos a hacer otros menguados en el derecho de la labor al comenzar la otra vuelta. Mira, este está apretadito, que como tiene que estar, ¿vale? Nos va a costar trabajito, pero es que como si no se queda todo ahí flojico, algo muy feo cuando lo tengamos terminado. Vale. Ya lo paso y ahora sigo trabajando. A punto del derecho. Al comenzar la siguiente vuelta, menguaremos. De nuevo, igual de la misma forma. Ya termino. Tengo aquí mi lazada, ¿veis cómo se afloja? Pues para que no se afloje, le voy a hacer aquí un par de nuditos. Ya luego estos hilos los esconderemos. Vale, comienzo la segunda vuelta de menguado. Y vuelvo a contar 5 puntos. El primero lo paso sin hacer ya. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo a coger 2 puntos juntos. Sigo trabajando a punto del derecho. Hasta llegar 7 puntos antes de la terminación, donde menguaremos. Cogeremos 2 puntos juntos y terminaremos los 5 puntos últimos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me queda uno, pues cojo 2 puntos juntos y termino los últimos 5 puntos. ¿Vale? Así vamos a hacer menguados en todas las vueltas del derecho de la labor.
y yo me voy a quedar menguando y en un segundo te digo cuántos menguados vamos a hacer, porque según vaya viendo yo el desnivel que tiene, os diré cuántos menguados hacemos, ¿vale? Ahora me toca la vuelta del derecho sin menguado de ningún tipo. Y mirad cómo queda la tapeta. Y aquí encimita para poner nuestros botones. ¿Veis? Y ahora vamos a menguar lo que es la ingle. Está quedando el body arcoíris que le he puesto muy bonito. Porque la lana, el hilo, porque es el hilo de algodón, el hilo es maravilloso. Pues me quedo haciendo los menguados y te digo en un segundo cuántos hemos hecho. Hemos trabajado las disminuciones de la ingle de la parte de la espalda. Mirad, hemos hecho 11 disminuciones. 5 puntos del derecho, 2 puntos juntos, trabajamos, y 7 puntos antes de terminar, 2 puntos juntos y 5 puntos del derecho. Vuelta del revés normal y en la vuelta del derecho siguiente volvemos a disminuir. Así hemos hecho 11 disminuciones. Una vez que tenemos las 11 disminuciones, hemos hecho 7 vueltas lisas, sin disminuciones, a punto bobo, y cerramos en la número 8, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos la parte de la espalda terminada. La voy a poner así para que la veáis. La parte de la espaldita está terminada. Ya tengo metida la aguja en la parte del delantero, ¿vale? Que lo tenemos que meter. Si tenemos el derecho de la labor mirando hacia nosotros, ¿vale? Metemos la aguja derecha, desde derecha a izquierda, siempre y cuando tengamos el derecho de la labor mirando hacia nosotros y lo que es recto, ¿vale? Una vez que tengamos metido los 44 puntos que tenemos de la parte del delantero metido en nuestra aguja, vamos a empezar. Tengo aquí mi hilo. Este hilo nos da para poder seguir trabajando con el mismo color que hemos hecho esta parte. Tenemos para hacer la parte del delantero. Entonces va a seguir el mismo contorno de dibujo. Y esto es como debe de quedar, ¿vale? Queda precioso. Vamos a empezar con la parte del delantero. Y os digo ahora mismo cómo tenemos que hacer. Comenzamos con nuestro hilo, que lo tengo aquí. Y vamos a empezar comiendo 5 puntos al empezar. Vamos a menguar o comernos o cerrar 5 puntos al comenzar. Empiezo con el primero. Tengo aquí mi hilo que lo estoy sujetando con esta manita y voy a comenzar. Hago el primer punto. 1. Hago el siguiente. 2. Y monto el primero sobre el segundo. Cierro un punto. Hago el siguiente. Cierro 2 puntos. Flojito. Hago el tercero y monto el segundo sobre el tercero. 3, 4 y 5. Sigo trabajando a punto del derecho hasta el final de la vuelta. Vale, termino la vueltecita y al comenzar la vuelta del revés voy a cerrar 5 puntos en este comienzo.
1, 2, 3, 4 y 5. Y termino la vuelta toda entera del derecho hasta el final. Hacemos la siguiente vuelta y la siguiente vuelta del revés sin menguar absolutamente nada, ¿vale? En la siguiente vuelta haremos un menguado después de los 5 primeros puntos. 1, 2, 3, perdón, se me ha escapado el segundo. 2, 3, 4 y 5. Y aquí cogemos 2 puntos juntos. Sigo trabajando hasta tener 7 puntos, donde cogeré 2 puntos juntos y terminaré con 5 puntos. La vuelta del revés, normal, toda entera, a punto del derecho. Continuamos y la siguiente vuelta hacemos exactamente lo mismo. Menguamos un punto cogemos 2 puntos juntos a los 5 puntos de comienzo y 7 puntos antes de terminar. Menguaremos, cogeremos 2 puntos juntos y terminaremos con 5 puntos. La vuelta del revés, como nos corresponde, toda entera del derecho. Continuamos haciendo exactamente lo mismo. En esta vuelta vamos a menguar y la del revés, como nos pertenece. Hacemos esto. Corazones, os explico. En vez de ir vuelta por vuelta diciéndolo, os voy a decir lo que hemos hecho en total. Hemos menguado los 5 puntos a cada lado. Hemos hecho 2 vueltas sin menguar absolutamente nada. Y a partir de aquí hemos menguado en todas las vueltas del derecho durante 6 veces, ¿vale? En todas las vueltas del derecho de la labor. La del revés, como nos pertenece. Hemos hecho a continuación 7 vueltas a punto bobo sin ningún tipo de menguado y hemos cerrado en la 8. Vale, lo tenemos ahora hasta aquí, ¿vale? Este es donde va a ir, aquí van los botones y aquí donde vamos a abrocharlo. No le he hecho ojales, ¿por qué? Porque es un pelele muy pequeñito para bebés recién nacido. El punto bobo es un punto muy flojito y entonces le voy a poner un botoncito pequeñito y en cualquier agujerito de por aquí voy a meter el botón. Por eso veréis que en algunos trabajos míos no le he hecho ojales. Si le hago ojal, luego tengo que estar cosiéndolo porque sale muy grande para cuando son, sobre todo, botones pequeñitos. Ya depende del botón que ustedes le vayan a poner. Si le queréis poner un botoncito más grandecito, pues le podéis hacer ojales perfectamente, que en muchos de mis tutoriales está explicado cómo hago el ojal. Simplemente es coger 2 puntos juntos y echar una hebra a la altura que queráis, ¿vale? A partir de aquí a 3 o 4 puntos y a partir de aquí 3 o 4 puntos y en el centro por ya otro. En mi caso, como voy a ponerle un botón pequeñito, no le voy a hacer ojal. Y ya lo meto en cualquier agujerito que yo por aquí tenga y le hago el mismo ojal, ¿vale? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a empezar a coser todo esto que tengo aquí, todos estos hilos, los voy a empezar a perder y voy a coserle los botoncitos de la espalda, ¿vale? Que aquí sí le hicimos ojales. Le vamos a buscar un botoncito un poquito más grande, ¿veis? Como el ojal es grandecito, pero aquí sí me parecía a mí bien hacerlo. Y aquí pues lo vamos a hacer de la manera que os he dicho, ¿vale? Bueno, pues me voy a quedar rematando todas estas cositas y ahora digo cómo terminamos lo que es nuestro pelele para bebé recién nacido arcoíris. Listo, corazones, ya tenemos nuestro pelele totalmente terminado. Mirad, le he puesto los botoncitos, esto es un poquito más grande y esto es un poquito más chiquitito aquí abajito. Y yo lo he terminado con estas blonditas, que eso ya es
a vuestro gusto. Si queréis ponerle algún adornito y si no, pues tal cual. El hilo ya de por sí luce muchísimo, ¿vale? Porque es muy elegante y muy bonito las combinaciones que van haciendo. Hay muchas combinaciones para hacer, ¿vale? Os dejo con esta preciosidad, este bomboncito para bebé de recién nacido, ¿vale? Pues 1.000.000 de gracias por haber llegado hasta aquí. Dadle a like si os ha gustado, suscribiros, eso es muy importante para mí, que os suscribáis al canal y nos vemos en el próximo. Un besote grande, hasta luego.